que cuántos estómagos tiene un rumiante y dicen 4, eso es falso. No tiene 4 estómagos, tiene uno solo. Otra cosa es que posee antes de ese estómago, que es el cuajar o abomazo o estómago verdadero o estómago glandular. En otras palabras, el verdadero estómago, antes de llegar a él, la ingesta que consume el rumiante debe pasar por 3 preestómagos. Y en orden de aparición son la panza rumeno-herbaria, gigantesco preestómago que les mostraré ahora en breves momentos, gigantesco, ocupa prácticamente todo el lado izquierdo de la región abdominal, incluso alcanza a ocupar la entrada de la pelvis. Así de que es la víscera más grande de un rumiante en volumen. En longitud sabemos que es el yeyuno. De tal suerte que la trocarización de la que les estaba hablando simplemente es eso. Es un instrumento quirúrgico muy sencillo que corresponde a una aguja o a un punzón hueco que permite extraer los gases de la especie que esté timpanizada. En humanos se utiliza muy poco, pero podría realizarse en caso necesario. Pensemos en una obstrucción digestiva, donde el gas no puede ser evacuado de ese órgano donde se ha acumulado. Entonces, un trocar puede sacarnos de problemas serios con algún paciente que presente esta timpanización aguda. Esos son procesos agudos, eso no va a ser algo crónico. Decide en el paciente su bien o mal. Sepan ustedes que la timpanización es grave, es un síntoma, pero es algo grave, porque al acumularse los gases en la víscera que esté acumulada, por ejemplo en un caballo se acumula en el ciego. El ciego es una víscera gigantesca del caballo que va al lado derecho, ¿no es cierto? En los monogástricos, como el porcino, el humano, el perro, etc., pues la tendencia es que ese gas se acumule o bien sea en el colon mayor o bien sea en el estómago. Entonces, si sabemos que hay una obstrucción y hay dificultad de evacuar esos gases porque nos pueden matar al paciente, y las razones son muchas de por qué puede morir un paciente timpanizado, sepan ustedes, según lo que han leído en la guía, esos gases son ácidos y se les conoce como ácidos grasos volátiles. Los ácidos grasos volátiles se los describí también y fueron el ácido propiónico, el butírico, el acetoacético. Acetoacético es vinagre, se forma vinagre, pero hay algo importante también ahí. En esos gases también se forma el gas metano. Sepan o recuerden que el metano es un gas altamente inflamable, volátil. Se utiliza en el campo muchísimo, obteniéndolo del compost, del abono, de todo lo que podemos recolectar de los animales que tenemos a nivel de campo. Ese abono pues se le hace unos tratamientos muy sencillos, se entierra y empieza a producir metano. Así ocurre acá dentro de la panza rumeno-herbario o dentro del ciego de un caballo o dentro del estómago de los monogástricos. Hay metano. Entonces, hay que extraer el gas primero porque es ácido y si está acumulado en exceso nos está produciendo en ese paciente una acidosis, está bajándole el pH y pues es importante el pH en las células, un pH cercano al neutro para que ellas trabajen de manera adecuada, puedan realizar sus intercambios de oxígeno, de nutrientes, mantengan una pared celular íntegra, así de que el pH es vital. Ustedes mismos habrán notado cuando compran un pescadito y lo llevan a su pecera y si ese pescadito no le han medido el pH al acuario y el agua en el que él viene y lo echan al acuario, sí, ese cambio de pH mata inmediatamente al pez, ¿cierto? Esa es la prueba de que el pH es vital para la vida. Entonces nos baja el pH, empieza una acidosis metabólica que obviamente pone en riesgo de vida al paciente. Aparte de eso, fíjense que el gas tiende a acumularse en vísceras grandes. Hablamos de la panza rumeno-herbario, de los herbívoros poligástricos,
pero también hablamos del gigantesco ciego de un caballo o del estómago de un monogástrico que puede dilatarse de manera increíble. Entonces, esa víscera que se agranda por acumular gas está empujando a las vísceras del abdomen, es decir, a sus vísceras vecinas, pero también al mismo tiempo está empezando a ocupar espacio hacia la cavidad torácica, empuja el diafragma hacia adelante y eso le quita espacio a los pulmones. Así de que viene otro problema grave. Cuando nosotros estamos disminuyendo nuestro pH en el organismo, una manera de regularlo a nivel fisiológico es aumentando la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Llevando más oxígeno, y eso a nivel bioquímico y a nivel fisiológico aumenta, sube otra vez el pH. Pero tristemente el paciente timpanizado pues no puede hacerlo porque sus pulmones están comprimidos con esa víscera que empuja hacia adelante. Así de que ese paciente, en otras palabras, no solamente está perdiendo pH, sino también se está asfixiando. El peor error que podemos hacer cuando vayamos a una finca y sepamos que hay una vaca o un caballo timpanizado es decirle al mayordomo: vaya, tráigame el animal que está timpanizado. Él no sabe de fisiología, él no sabe de nada, solo sabe arriar el animal y lo va a traer a las carreras. Y es un paciente que no puede respirar, así de que lo van a ver caerse en la mitad del camino, ¿no es cierto? Por asfixia. Ustedes tienen que ir a donde está el paciente timpanizado y llevan su trocar. Este es de juguete, este es un trocar de juguete. Me serviría de pronto para usarlo en un porcino o en un perro, pero para un bovino o para un caballo, evidentemente el trocar es mucho más grande, tiene el diámetro de un esfero, y hay trocar recto, trocar curvo de diferentes longitudes. De acuerdo al tamaño del paciente usaremos el trocar más adecuado. Si tienen curiosidad, pueden en la clínica decirle al encargado que les preste un par de trócares para que ustedes los conozcan y sepan que es un instrumento que no les podrá faltar cuando ustedes vayan a una finca a hacer algún tipo de trabajo. No sobra llevarlo y no estorba para nada en un maletín, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo les decía yo cuando vimos el músculo esquelético. Lleven un escallador, que es un cuchillo curvo con punta en forma de gancho, que nos sirve para limpiar fácilmente los cascos y pezuñas de los animales y poder examinar debidamente la posible causa de una cojera en un ungulado. Ungulado es que tiene una cubierta córnea en los extremos distales de sus dedos para las especies digitígradas, es decir, que apoyan en la punta de los dedos. Ahí en la guía también les escribí que en la superficie del animal, a nivel abdominal, encontramos una región perfectamente delimitada en forma de rectángulo que se le llama la ijada o flanco. Estoy dibujando de manera imaginaria un rectángulo, ¿no es cierto? Aquí estoy dibujando dos lados de ese rectángulo, el borde anterior del ahijado flanco, el borde posterior del ahijado flanco, y aquí vemos el borde dorsal y abajo el borde ventral. El límite dorsal del ahijado flanco corresponde al borde más lateral, el borde lateral del músculo dorsal largo. Recuerden que aquí venía el músculo dorsal largo o larguísimo dorsal. Ese es el borde dorsal del ahijado flanco. El borde ventral de ese ahijado flanco, pues aquí lo estoy sintiendo, es el pliegue de la ijada o pliegue de la babilla. Seguramente recibió ese nombre, ese pliegue de la babilla, porque ahí es donde los predadores se agarran de sus presas, ¿no es cierto? Y así las dominan. Nosotros mismos podemos utilizar ese pliegue de la ijada o pliegue de la babilla en medianas especies y en pequeñas especies. Simplemente el derribo del animal se limitará a que cogemos de ese pliegue de la babilla, lo levantamos, hacemos un apoyo sobre las rodillas y el animal cae en la posición que nosotros deseamos. Así de que eso nos demuestra que ese pliegue de la ijada está ricamente inervado por fibras nerviosas sensitivas que hacen que la presión sobre ese pliegue domine al animal, ¿no es cierto? Porque es muy sensible en ese sitio y los predadores lo saben. Es igual que cuando a nosotros nos tuercen un brazo, ¿no es cierto? Nos toca quedarnos quietos, porque la sensación de que si nos movemos nos lo rompe, pues nos obliga a quedarnos quietos. Entonces, vemos los dos límites, dorsal y ventral del ahijado flanco.
El límite craneal de ese ahijado flanco corresponde al borde más caudal de la última costilla. Y el límite caudal del ahijado flanco, un músculo que sabemos que se origina en este accidente óseo, que es la tuberosidad coxal, que yo les decía a ustedes, tóquenla, nos sostiene el cinturón, ¿no es cierto? Ahí se origina el músculo tensor de la fascia lata y su borde más anterior forma, fíjense el juego de palabras, el límite anterior o craneal del tensor de la fascia lata es el límite posterior del ahijado flanco. Entonces hemos hecho un rectángulo que les dibujé ahí en la guía con una vaquita, una jersey. Entonces pueden ver ahí que es una zona de importancia clínica y quirúrgica, porque a nivel profesional nosotros con el fonendoscopio, con instrumentos quirúrgicos, podemos hacer muchos trabajos profesionales sobre esa zona. Entonces, en la ahijado flanco, ustedes han visto, seguro lo han notado sin necesidad de saber anatomía, en todo cuadrúpedo, especialmente en las vacas lecheras de alta producción, es evidente una zona triangular acá, deprimida completamente, en forma de triángulo, y se le llama la fosa paralumbar o fosa del flanco. Forma parte de la ahijada o flanco. Esa fosa paralumbar, con sus 3 límites descritos ahí en la guía, es la que vamos a utilizar para realizar esto, la trocarización. En todo el centro de esa depresión triangular, ustedes colocarán el trocar al lado izquierdo en un rumiante para acceder directamente al saco dorsal de la panza. En un caballo lo haremos al lado derecho para acceder directamente a la base del ciego. Equivocar la colocación del trocar es poner en riesgo de vida al paciente. Si yo trocarizara a un rumiante en el lado derecho, ahí primero no lograría mi objetivo, no voy a saber el gas porque no estoy llegando a una víscera llena de gas. Y segundo, le estoy perforando el riñón derecho. Entonces no sería una trocarización, sería casi que matar al animal, ¿no es cierto? No equivoquen el lado. Los rumiantes al lado izquierdo, el caballo al lado derecho. Sería terrible equivocar el lado. Bueno, entonces hemos visto 2 zonas importantes aquí que nos muestra este modelo anatómico. Ustedes deben recordar que cuando iniciamos nuestro curso de anatomía en este segundo ciclo del 2013, dividimos a los animales y a cualquier especie, incluido el humano, hablábamos de que presentan la región de la cabeza, que en esa región de la cabeza era muy sencillo colocar un plano transversal a la altura de la órbita ocular, justo atrás de la órbita ocular. Ustedes saben que un plano transversal separa una mitad adelante y una mitad atrás. ¿Sí? Eso hace un plano transversal, yo puedo hacerlo a cualquier altura del paciente. Y estoy dividiendo entonces una porción más craneal y una porción más caudal. Eso hace un plano transversal. El plano transversal ubicado justo por detrás de la órbita ocular, en otras palabras, en el humano corresponde a las cejas, ¿no es cierto? Estamos separando con ellas todo lo que corresponde a la región del cráneo, es decir, hacia arriba y hacia atrás, región del cráneo. Ya sabemos que huesos, qué músculos, qué glándulas, qué nervios encontramos en esa región del cráneo, y asimismo estaremos pensando ya en este instante qué estructuras encontraremos en la región de la cara, ¿no es cierto? Estoy haciendo relevancia de todo esto, ustedes dirán que me extiendo un poco, pero lo hago siempre con este tema próximo a finalizar semestre, porque son cosas que saldrán en el examen final. Entonces, en la región de la cara ya podemos pensar qué estructuras se ubican en esa región a nivel óseo, a nivel musculoesquelético, a nivel glandular, a nivel de conductos, a nivel de cavidades, etc. Vámonos a la región cervical, es decir, el cuello. Saben que en todo mamífero siempre, no hay que dudarlo, hay 7 vértebras cervicales. 7. Mientras sea un mamífero son 7. Vieron el pollo doméstico, tiene el doble de vértebras que estos mamíferos, son 14 vértebras, y dependiendo de la especie aviar que estén estudiando, pues puede variar un poco ese número. Región torácica, saben que el bovino tiene 13 vértebras torácicas, si fuera un caballo hay 18, si fuera un perro también igual que el bovino tiene 13, etc.
Así de que el número de vértebras varía con las especies. Región lumbar, región sacra y región caudal o coccígeo. En otras palabras, hemos visto las regiones en que se divide la columna vertebral. Columna vertebral tiene columna vertebral cervical, columna vertebral torácica, columna vertebral lumbar, sacra y caudal o coccígeo. Términos que utilizamos a medida que íbamos estudiando esas regiones, había algunos de los tantos que hay, voy a mencionar algunos. Hablábamos del morro. El morro en los bovinos es muy característico porque está fusionando el labio superior con la nariz. Es como si soldáramos nuestra nariz con nuestro labio superior. Y se forma ese paquete grueso, ancho, rectangular, que se le va a llamar el morro. El morro en ellos es esto. Muchos le dicen el morro a esto, y eso no es el morro. Aquí es la jiba, ¿no es cierto? El morro es esto. Y vieron ahí para este tema que va a ser evaluado la próxima semana, que en ese morro, en los bovinos, solo en los bovinos, encontramos los orificios de las glándulas nasolabiales. Y que si ustedes han mirado con detenimiento un bovino vivo, notan que siempre cada una de esas glándulas nasolabiales presenta una gotica de agua, ¿no es cierto? Ese es un mecanismo de refrigeración de esos rumiantes. Avanzamos y encontramos obviamente muchas más glándulas, las mostraré apenas de la vuelta de este animalito. Aquí vemos la región del occipucio, ese nombre viene del hueso occipital, es decir, ambas palabras se escriben con doble C. Región del occipucio, donde vemos al hueso occipital articulado con la primera vértebra cervical, que es el atlas, ¿no es cierto? La región de la nuca hace alusión a la superficie dorsal del cuello. Y ven que en estos animales la nuca es muy larga, ¿no es cierto? Nosotros nos acostumbramos al humano que la nuca es corta, pero una jirafa tiene una nuca increíblemente larga, ¿sí? La nuca se extiende desde la región del occipucio hasta la región de la cruz. La cruz es el punto más alto de las vértebras torácicas y se utiliza esa cruz en los cuadrúpedos, solo es para cuadrúpedos que hablamos de la cruz. Se utiliza para medir la alzada de los animales. Colocamos un metro, ¿no es cierto?, desde el suelo hasta el punto más alto, y ahí sabemos la alzada de los animales. Algunas especies pueden mostrarnos que hay diferencia en la altura con la grupa. La grupa es acá, el punto más alto de la región de sacra, ¿no es cierto?, es a la grupa. Entonces, me preguntaban que dónde miden la alzada. Si ven que en el paciente que están estudiando, la grupa es más alta que la cruz. Simple y llanamente usen la cruz. La cruz es la que determina la alzada, no es la grupa. Así sea la grupa más alta. Es la cruz la que da la talla de ese cuadrúpedo. Avanzamos entonces por esa columna vertebral. No sé si han visto que en este sitio hay pacientes cuadrúpedos que nos muestran deformaciones de la columna, tales como una lordosis, en que la columna se combó hacia abajo, ¿no es cierto? Parece que tuviera una carga muy pesada y se curva esa columna. Eso le puede pasar al humano, ¿no es cierto? Una lordosis. O al contrario, que es lo que muchos padecemos por malas posturas, una cifosis, y que tenemos tendencia a formar una columna en forma de joroba de camello, ¿no es cierto? Sería una cifosis. Otro daño muy común en la columna, y que seguramente yo creo que 7 de cada 10 que estamos acá lo tenemos, es la escoliosis, ¿no es cierto? En que la columna se cambia su forma de manera permanente y da flexiones laterales como el caminado de una serpiente. Llegamos a la grupa y pasémosla para llegar a la raíz de la cola. A eso se le llama Maslow o raíz de la cola. Son simplemente algunos recuerdos que quiero traerles, ya que estamos próximos, como les dije, al examen final. Maslow o raíz de la cola. Número de vértebras caudales o coccígeas varía con las especies. Yo les contaba cuando vimos osteología que la cola de un bovino es mucho más larga, al menos 2 o 3 vértebras que las de un caballo, ¿no es cierto? Y la razón es simple. Noten ustedes que el cuello de una vaca, a pesar de que tiene el mismo número de vértebras que en un caballo, 7, el cuello de la vaca es mucho más corto y compacto. Al mover la cabeza hacia atrás, ella podrá retirar de pronto molestias hasta este punto.
mientras que un caballo tiene un cuello un poco más largo, ¿no es cierto? Un poco más largo y más flexible, y puede llevar la cabeza mucho más atrás para espantar cualquier molestia, cualquier ectoparásito que esté afectando su momento. Bueno, eso hizo que la cola de los rumiantes se hiciera un poco más larga. Ahora, a nivel de esqueleto axil, que fue lo que acabamos de ver, no sé si notaron que hablé todo del esqueleto axil, vamos a hablar ahora del esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular, recuerden que es muy fácil de estudiar, incluye humanos. Los miembros anteriores o torácicos presentan 4 regiones en orden de proximal a distal. Recuerden que está la región de la espalda con un solo hueso aplanado, que es la escápula u omóplato. Después viene la región del brazo, ¿no es cierto?, con un solo hueso largo, que es el húmero. Aquí viene el húmero, colocado de manera oblicua, en sentido ventrocaudal. Luego viene la región del antebrazo, con 2 huesos largos, que son el cúbito o ulna y el radius. Y finalmente empezamos con la región de la mano. La mano tiene 3 subregiones, que son la del carpo o falsa rodilla, nosotros la muñeca, seguimos con el metacarpo y finalmente el dedo o dedos. 4 regiones: espalda, brazo, antebrazo y mano. Vamos a la otra parte del esqueleto apendicular, y son los miembros posteriores o pelvianos, y nosotros los miembros inferiores. También hay 4 regiones. Región de la cadera, con un par de huesos aplanados, que son los coxales, cada coxal constituido por ilion, isquion y pubis. Pasamos de esa región de la cadera. Recuerden que en la región de la cadera no me incluyan al sacro. El sacro no es esqueleto apendicular, el sacro es esqueleto axil. Entonces, cadera con solamente los coxales. Pasemos a la región del muslo, con un par de huesos, uno largo, que es el fémur, y otro corto, que es la rótula o patela. Aquí estaría formándose la articulación de la rodilla o de la babilla, porque está muy cerca al pliegue que le dio su nombre. Viene la región de la pierna, ¿cierto?, con 2 huesos largos, que son la tibia y el peroné o fíbula. Y finalmente empieza el pie justo acá, con sus 3 subregiones, igual que en la mano. Aquí hablamos del tarso o corvejón, metatarso y dedos o dedo, dependiendo de la especie. Dejemos esa parte de topografía regional y vamos ahora a profundizar de a poquitos en este paciente. Entonces, ahora les muestro, se ha retirado completamente la piel para que vean ya las estructuras más superficiales que hay en este paciente.